Después de su fallecimiento, la familia de mi esposa se acercó y me pidió que me sentara a discutir cuestiones financieras y de deuda que, en su opinión, debían resolverse. Tengo 40 años, y estuve casado con mi esposa, de 37 años, durante casi 12 años. Habríamos celebrado nuestro 12º aniversario de matrimonio en unos meses, pero lamentablemente, ella falleció hace aproximadamente 6 semanas. A mi esposa le diagnosticaron leucemia hace unos 5 años, y luchó con mucha fuerza, pero aún así la perdí. Pasé mucho tiempo con ella en estos últimos años y fui su principal cuidador. Así que no me arrepiento de nada, ya que sé que hice todo lo posible. Mi esposa era escritora antes de fallecer, escribió algunas historias, pero solo eran conocidas por una audiencia muy pequeña. Así que no ganó mucho dinero con eso, por lo que se dedicó a la escritura fantasma y ganó bastante dinero. Yo tengo una librería propia, y aunque no soy tan exitoso como lo fue mi esposa, aún así gano lo suficiente para vivir cómodamente. Y además está el testamento de mi esposa. Ella me dejó la mayor parte de su dinero y activos, lo cual era bastante. Después de liquidar sus facturas médicas, quedaba alrededor de 750,000 pesos. También dejó 75,000 pesos a su familia, pero nada más. Y, honestamente, me pareció demasiado. La razón es que su familia realmente no estaba muy apegada a ella. Incluso en sus últimos días, apenas la visitaron en el hospital. Solo llamaban cuando necesitaban dinero, y ella les enviaba con gusto la cantidad que le pedían. Pero supongo que, mientras estaba en el hospital, se dio cuenta de que no la querían tanto como ella pensaba, lo que la llevó a cambiar su testamento y dejarles mucho menos dinero del que inicialmente tenía planeado. Su familia incluía a sus padres y a sus 2 hermanos menores, ambos de poco más de 30 años. Uno de ellos maneja la cafetería familiar y el otro trabaja en un bufete de abogados. Bueno, la semana pasada, su familia vino a visitarme inesperadamente y me dijeron que necesitaban hablar conmigo de algo urgente. Me sorprendió un poco, ya que apenas habían hablado conmigo después del funeral o incluso mientras mi esposa estaba enferma, de hecho. Así que vinieran a verme de repente para hablar de algo importante me pareció sospechoso. Una vez que se sentaron, sacaron un montón de papeles y me dijeron que los revisara. Había cartas y notificaciones de varias personas sobre la muerte de mi esposa. Y ahora que se enteraron de que falleció, me piden que liquide esas deudas lo antes posible, o de lo contrario tendré problemas. Me quedé en shock, ya que ni siquiera sabía que mi esposa tenía deudas de las que hablar, puesto que llevaba una vida limpia. Y como mencioné antes, no necesitábamos pedir prestado dinero. Vivíamos lo suficientemente cómodos como para poder darnos los lujos o necesidades que quisiéramos. Así que todo este asunto de las deudas me parecía una locura. Su familia me explicó que ella había acumulado muchas deudas mientras vivía sola y que aún no las había pagado, a pesar de tener los medios para hacerlo. Les pidió que me lo mantuvieran en secreto, pero ahora los acreedores los estaban acosando, y no podían pagar todo de golpe, ya que la suma total con el tiempo e intereses había llegado a los 100,000 pesos. En ese momento, me quedé atónito, ya que, aunque definitivamente podía pagar todo, eso me generaría una deuda significativa. Además, me costaba mucho creer que alguien tan meticuloso como mi esposa se negaría a pagar sus deudas. Había un periodo corto antes de que nos conociéramos y después de que se mudó de la casa de su familia, en el que había estado viviendo por su cuenta y aún no había logrado éxito como escritora, del que me habló. Así que esa parte de la historia ciertamente tenía sentido. Incluso me confesó que había tenido dificultades para pagar las cuentas y dijo que tuvo que aceptar varios trabajos de tutoría para poder llegar a fin de mes antes de que finalmente se publicara su libro, pero nunca mencionó nada sobre préstamos o deudas. Y en nuestros 12 años de matrimonio, nunca surgió nada parecido. Así que la visita de su familia y estos papeles me tomaron por sorpresa. Apenas podía creer que mi esposa hubiera hecho algo así y mantuviera un secreto tan grande de mí. Y cuanto más lo pensaba, menos probable me parecía. Le dije a su familia que necesitaría algo de tiempo para reunir el dinero, ya que habían solicitado que todo fuera en efectivo. Y parecían algo molestos de que no les estuviera entregando el dinero en ese mismo momento. Pero no dijeron nada y me dijeron que tenía una semana. Sin embargo, al día siguiente, decidí hablar con la secretaria de mi difunta esposa para discutir sus finanzas, porque todo este asunto me parecía extraño. Le pregunté si mi esposa alguna vez había mencionado deudas de este tipo e incluso le mostré los papeles. Y ella se veía tan sorprendida como yo.
Me dijo que mi esposa no tenía absolutamente ninguna deuda pendiente de liquidar antes de morir. Así que esto era una novedad para ella. Además, estos acreedores eran todos prestamistas ilegales, así que realmente no tenía forma de verificar si eran legítimos o no. Los llamados documentos que me habían entregado eran en su mayoría cartas que decían que sería imprudente tratar de evadirlos por más tiempo ahora que finalmente nos habían encontrado, y parecían amenazantes, para ser honesto. Por un segundo, pensé que lo mejor sería simplemente darle el dinero a su familia y dejar que ellos se encargaran de todo. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaban manipulando. Entonces decidí hablar con la mejor amiga de mi esposa, su prima, y ella terminó contándome muchas cosas que disiparon cualquier miedo que tenía. Me dijo que todos esos papeles que me habían entregado probablemente fueron falsificados por los padres de mi esposa, ya que habían estado detrás de su dinero desde que se hizo famosa como escritora. Incluso dejó su casa de manera voluntaria. Sus padres la habían echado después de la universidad porque quería ser escritora. Y sus padres no pensaban que fuera una opción de carrera muy estable. Después de muchas peleas y discusiones, le dijeron que no estaban interesados en hablar con ella a menos que comenzara a ganar suficiente dinero y la echaron de la casa. Eso realmente le dolió. Pero no se dio la vuelta ni se rindió y empezó a trabajar medio tiempo como mesera, dando clases particulares a niños y trabajando en sus libros al mismo tiempo para seguir adelante. Y no, nunca había tomado un solo préstamo de nadie, era completamente autosuficiente. La amiga de mi esposa estaba 100% convencida de que mis suegros me estaban mintiendo y me dijo que probara mi teoría hablando con mi abogado y verificando todo, y que simplemente les negara la solicitud de dinero para ver cómo reaccionaban. Así que seguí su consejo y decidí decirle a su familia que no les daría dinero y que yo me encargaría personalmente de los acreedores. Y tal como lo esperaba, se indignaron ante la sugerencia y empezaron a decirme que el dinero tenía que ser entregado a ellos primero en cualquier caso. Y que mi negativa a hacerlo significaba que no confiaba en ellos. Ya me sentía bastante sospechoso de toda la situación, y su reacción solo confirmó todas mis dudas. Definitivamente estaban mintiendo. Y lo único que hacía falta era que mi abogado dedujera si los documentos eran falsificados o no. Así que, después de un par de días, confirmó que todos los prestamistas ilegales que habían nombrado fueron contactados y ninguno de ellos había oído hablar de, mucho menos prestado dinero a mi esposa. Así que ella estaba completamente libre de deudas. No podía creer que su familia estuviera acosando al esposo de su hija fallecida por dinero solo un par de semanas después de su muerte. Esto era lo más bajo que podían hacer, y lo hicieron. Honestamente, si solo me hubieran pedido dinero, probablemente se los habría dado de todas maneras, porque ahora tengo más que suficiente para llevar una vida cómoda. Pero eligieron mentir y engañarme, e incluso trataron de hacer parecer a mi esposa como una persona descuidada y deshonesta, lo cual no podía perdonar. Han estado tratando de contactarme, pero aún no les he respondido porque no sé qué decirles. Planeaban simplemente usarme como chivo expiatorio y sacar mucho más de lo que les correspondía. Y en mi opinión, no les correspondía mucho, ya que nunca se molestaron en tratar bien a mi esposa, así que pienso que incluso lo que ella les dejó fue mucho más de lo que merecen. Estoy considerando cortar lazos con ellos por completo y demandarlos por el dinero que mi esposa les dejó. No lo merecen ni un poco. Y puedo pensar en varias otras personas que realmente estuvieron ahí para ella cuando estaba enferma y que podrían usar ese dinero. Muy sinceramente, me pregunto si estaría justificado demandar a la familia de mi difunta esposa por su herencia. Actualización 1. Finalmente respondí a sus llamadas y hablé con mi suegro. Me estaba insistiendo sobre el dinero y me preguntó cuándo les entregaría el efectivo, ya que los acreedores los estaban acosando sin piedad. Ahora, obviamente, sabía que me estaba mintiendo, así que le dije que había verificado con nuestro abogado de familia. Y que sabía que había falsificado todos esos papeles solo para quitarme el dinero, y que ya podía dejar de fingir. Bueno, durante los primeros minutos después de mi acusación, fingió no saber de qué estaba hablando y dijo que había perdido la cabeza. Pero me mantuve firme en mi punto. Eventualmente, se vio obligado a admitir que había estado mintiendo. Pero luego comenzó a intentar manipularme emocionalmente, diciendo que era totalmente injusto que mi esposa me hubiera dejado la mayor parte de su dinero a mí en lugar de a ellos, ya que ellos fueron quienes la criaron y la hicieron capaz de convertirse en una escritora tan exitosa en primer lugar. Así que, según él, merecían mucho más de lo que les dieron. Fue irónico escucharle decir eso, porque aunque la criaron,
también fueron quienes la echaron y se negaron a ayudarla cuando estaba luchando. Ni siquiera la contactaron hasta que su primer libro comenzó a venderse bien, lo cual fue varios años después de que la echaron. Pero ella fue lo suficientemente amable como para recibirlos de nuevo en su vida con los brazos abiertos. Aún así, no fueron amables con ella y solo la usaban por su dinero. No la visitaron cuando estaba enferma, ni intentaron organizar nada para su funeral. Así que, en mi opinión, lo que sea que les hubieran dado era más que suficiente. Les dije que no les daría ni un solo dólar más de lo que ya tenían e informé de mi decisión de demandarlos. Eso generó más indignación y él intentó discutir conmigo, pero no estaba interesado en lo que tenía que decir, así que simplemente colgué. Los bloqueé a todos para que ya no pudieran contactarme y le dije a nuestro abogado que presentara una demanda en su contra lo antes posible. Mis suegros fueron notificados de la demanda hoy, y obviamente no estaban nada contentos con ello, pero decidieron hacerme saber cuán descontentos estaban visitándome y tratando de hacerme sentir culpable por robarles su herencia. Me sorprendió que incluso tuvieran el valor de aparecer en mi casa después de lo que intentaron hacer. Y mientras les decía que me dejaran en paz desde dentro de la casa, sin siquiera abrir la puerta, ellos eran muy tercos y se negaban a irse sin hablar conmigo primero. Era mi suegro y su esposa quienes habían venido a visitarme. Creo que pensaron que podrían hacerme sentir lástima por ellos al sollozar sobre cómo ya estaban de luto y ahora estaban a punto de perder tanto dinero también. No sé por qué creen que me tragaría su tonto acto de búsqueda de simpatía, ya que yo, por mi parte, sabía exactamente lo cruelmente que trataron a mi esposa. Ella tal vez los perdonó porque eran su familia, pero ellos no eran mi familia. Así que no tenía necesidad de perdonarlos en absoluto. Después de que terminaron de despotricar, les dije que no iba a cambiar de opinión y que necesitaban irse antes de que llamara a la policía para que los escoltaran fuera. Eso no les cayó bien y mi suegra comenzó a darme una lección sobre la importancia de los valores familiares y cómo debería estar de su lado en un momento como este, cuando ambas familias están de duelo por una gran pérdida. Pero en lugar de eso, les estaba demandando por algo tan insignificante como el dinero. Me pareció audaz de su parte, ya que nunca pensaron en nada de esto cuando, hace solo unas semanas, me estaban mintiendo y tratando de engañarme para que renunciara a mi parte del dinero por su propio duelo. Y después de cómo trataron a mi esposa, era gracioso escucharla hablar sobre los valores familiares, porque su familia carecía de cualquier valor. Les dije que se fueran una vez más o que realmente llamaría a la policía. Y eso llevó a que finalmente se fueran. Estaban muy molestos cuando se fueron y me dijeron que definitivamente perdería esta batalla. Pero no me importaba ganar o perder. Estaba haciendo esto más por mi esposa que por mí mismo. Ella nunca intentó poner a su familia en su lugar porque era demasiado amable y perdonadora. Pero yo no soy esa persona. Y además, después de la muerte de mi esposa, no siento que deba siquiera intentar mantener la fachada de una relación feliz con mis suegros. No son más que parásitos que se estaban aprovechando del dinero de mi esposa. Y ahora es momento de asegurarme de que aprendan lo que les sucede a los parásitos cuando son descubiertos. No tengo remordimiento sobre lo que estoy a punto de hacer. Y si la gente me encuentra despiadado, entonces que así sea. Actualización 3. Hoy tuvimos la primera audiencia y fue difícil enfrentarme a mis suegros en un entorno tan formal y legal. Pensé que a mi esposa no le agradaría lo que estoy haciendo y probablemente no es mi lugar de mandarlos de todos modos, por respeto a ella. Pero luego recordé su capacidad para la crueldad, incluso después de su muerte, y eso facilitó un poco las cosas. De inmediato, mencioné la forma en que trataron de extorsionarme dinero mediante engaños y mentiras, y no lo negaron. En su lugar, lo admitieron porque luego podrían construir su propia historia emocional de lástima. Su abogado me acusó de manipular a su hija para quedarme con la mayoría de sus bienes y dinero, mientras que ellos solo recibieron una suma muy pequeña. Aparentemente, yo era un esposo controlador que se aprovechó de la enfermedad de mi esposa y la obligó a firmar su testamento en contra de su voluntad, haciéndola dejarme todo mientras que mis suegros fueron estafados y quedaron sin nada. Ni siquiera me sorprendió que estuvieran inventando esta absurda historia para empañar mi imagen, ya que ciertamente son muy capaces de hacer ese tipo de cosas. Mi abogado estaba allí para defenderme, sin embargo, y aunque todos los presentes en la sala sabían que yo no era en absoluto la persona que estaban describiendo, aún teníamos que demostrarlo. Y eso va a ser pan comido para mí. Supongo que deberían haberlo pensado mejor antes de mentir descaradamente sobre mi carácter, porque lo que dijeron no iba a coincidir con lo que todos nuestros amigos y el resto de la familia de mi esposa habían visto. De todas formas, después de la reunión,
mis suegros todavía se me acercaron y me dijeron que retirara la demanda y dejara esto pasar. Pero no iba a echarme atrás, al menos no ahora, porque entonces ellos pensarían que estaba bien acosarme por el resto de mi vida, tal como lo habían hecho con mi esposa, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Les dije que podían inventar todas las mentiras que quisieran sobre mí, pero que la verdad saldría eventualmente. Así que no estaba demasiado preocupado por mí mismo, y tampoco podrían intimidarme para que retrocediera ahora. Los hermanos de mi esposa intentaron reprenderme por hablarle a sus padres de manera grosera. Pero no tenía tiempo que perder con esta gente, así que me fui en mi coche. Nos veremos de nuevo en 2 semanas, y voy a reunir todas las pruebas que pueda para demostrar que todo lo que están inventando sobre mí no es cierto en absoluto, y que solo es un montón de mentiras que fabricaron para obtener el dinero más rápida y fácilmente. Y sé que va a ser fácil para mí. Actualización: solo han pasado 2 días desde la audiencia y hoy mismo, mis suegros han comenzado a intentar fastidiarme, pero terminaron empeorando su propia situación. Son casi las 7 de la mañana ahora y he tenido una noche loquísima, honestamente. Alrededor de la medianoche, escuché algunos pasos alrededor de mi casa, pero estaba muy cansado, así que lo descarté, pensando que debía de ser mi agotamiento haciéndome imaginar cosas, y no le di importancia, me fui a dormir. Solo 1 hora después, me despertó el sonido de vidrios rompiéndose y lo permitía fuera de mi casa, seguido por otros 2 más. Estaba realmente alarmado y me quedé en la cama durante los siguientes minutos hasta estar seguro de que mis vecinos también estaban afuera. Tan pronto como escuché el alboroto afuera, salí a ver qué había pasado y vi que todas las ventanas del coche de mi vecino habían sido destrozadas con rocas que tenían mensajes escritos con tiza. Decía, retrocede, en letras blancas. Inmediatamente supe que esto probablemente era algo que los hermanos de mi esposa habían hecho. Me pareció hilarante que, en lugar de asegurarse de que estaban atacando el coche correcto, arruinaron el equivocado. Mi vecina era una mujer joven de unos 20 y tantos años que tenía un niño pequeño. Ella trabajaba duro y estaba emocionada con su nuevo auto. Lo compró hace solo unas semanas y ahora estaba dañado. Ella estaba angustiada y lloraba incluso después de que la policía fue llamada, porque obviamente esto la afectó mucho. Le expliqué la situación y cómo los hermanos de mi esposa debieron haber tomado el auto equivocado en la oscuridad. Mi auto estaba en el garaje, pero mi vecina normalmente deja su auto estacionado en la entrada porque su garaje estaba en renovación. Incluso ofrecí pagar por las reparaciones de inmediato, pero ella me dijo que no me preocupara en medio de todo lo que estaba pasando y que ella lo manejaría. Por supuesto, ella se refería a que iba a presentar cargos contra los hermanos de mi esposa y hacer que pagaran por ello, lo cual me hizo sentir mejor. Ella fue muy amable al respecto, afortunadamente, probablemente porque era buena amiga de mi esposa. De todos modos, unos 15 minutos después, la policía llegó al lugar y también les explicamos todo. Incluso les proporcioné la dirección de los hermanos. Fui a la estación de policía con mi vecina. Bueno, otro de nuestros vecinos se ofreció a quedarse en casa con su hijo, y tuvimos que esperar alrededor de media hora mientras hacían el arresto. No tardaron mucho. Aunque intentaron resistirse como tontos, estaban tan seguros de que tenían el auto correcto y que no me atrevería a llamar a la policía, que fueron completamente sorprendidos cuando la policía llegó y estaban tratando de escapar por la escalera de incendios, lo cual, obviamente, no funcionó. Y después de eso, intentaron empujar a los oficiales presentes y escapar corriendo. Así que las cosas se veían bastante mal para ellos. Una vez que me vieron, comenzaron a gritarme sobre cómo todo esto era mi culpa y que había matado a su hermana. Como si su estallido dramático fuera a ayudar en lo más mínimo a su situación. Después de que mi vecina presentó cargos e identificó a los perpetradores, pudimos irnos. Llegué a casa hace alrededor de 1 hora y no he podido dormir desde entonces, ya que he estado bastante estresado por todo esto también. Solo quiero que me dejen en paz en este punto. Actualización 5, los pequeños, han pasado 3 semanas desde la última vez que les informé sobre lo que estaba sucediendo. Y me alegra informarles que mis suegros ya no tienen los 75,000 pesos que heredaron de mi esposa. Tuvieron que resolver y darme todo el dinero. Además, tuvieron que pagarle a mi vecina por los daños que causaron a su auto. Los hermanos de mi esposa se metieron en bastantes problemas por lo que hicieron, y esto quedó registrado en su historial, lo que me ayudó a demostrar en la corte que solo estaban interesados en el dinero y nada más. Por supuesto, las pruebas estaban en su contra de todos modos, así que no fue una gran sorpresa que perdieran el juicio.
Mis suegros no se han puesto en contacto conmigo desde entonces y estoy agradecido por eso. Que se jodan, sinceramente. De todos modos, como dije, no tenía intención de quedarme con el dinero para mí, ya que estaba contento con lo que tenía. En su lugar, dividí el dinero entre todas las personas que realmente estuvieron allí para mi esposa cuando más lo necesitaba. Pagué a su secretaria con la suma, aunque ella dijo que no podía aceptarla. Pero sé con certeza que mi esposa la consideraba prácticamente como familia, y lo mismo iba para ella. Así que, después de mucha insistencia, la aceptó como un regalo de mi parte. También envié un poco de dinero a su prima, que la había visitado cada fin de semana, aunque vivía a 2 horas de distancia. A pesar de eso, aún viajaba al hospital para ver a mi esposa y hacerla sentir mejor sobre todo. Ella es una mujer muy alegre. Y las únicas 2 veces que la vi llorar fueron primero en el funeral de mi esposa y segunda cuando le entregué el cheque y le agradecí por siempre estar allí para nosotros. Todo este proceso fue muy emotivo para mí, pero me alegra haberlo llevado a cabo y haber hecho algo bueno por las personas que estuvieron allí para mi esposa. Espero que ella sea feliz donde quiera que esté.